Una de las cosas fundamentales que yo considero inicialmente muy importantes en cualquier ejecución de un proyecto o trabajo en AutoCAD es una muy buena estructuración de capas. Al estructurar el dibujo por capas, eso nos dará la posibilidad, al final cuando vayamos a componer la lámina, de ir poniendo y quitando elementos para la obtención de diferentes planos, vistas, etc. Y por supuesto en determinadas fases del trabajo nos va a agilizar lo que es la selección de entidades. Para ello, para crear capas, lo podremos hacer o bien a través de la ventana de comandos tecleando el comando capa, o bien su abreviatura sea Enter, o bien a través de lo que sería el icono de la base de herramientas de capa, capa. Lo primero que tendremos que aprender es a crear una nueva capa. Para ello, lo haremos desde el icono de nueva capa, que a lo mejor tenemos una capa que se denomine, por ejemplo, secciones. Uno va creando capas a medida que las vaya necesitando. Por ejemplo, podemos tener otra capa de proyecciones, otra capa de líneas auxiliares, y así hasta que queramos. En cualquier momento podremos volver al cuadro de diálogo de capas y ir generando capas. Después, una vez que sepamos cómo crear capas, lo siguiente es darle una serie de características como el color, el espesor, el tipo de línea, etc. Por ejemplo, si yo quisiese cambiar el color de la capa secciones, desde la columna de color pincharía en la previsualización del color y aparece por defecto lo que sería la paleta gráfica de AutoCAD, el índice de colores de AutoCAD. Por lo tanto, como yo me puse en la primera clase una pantalla clarita, pues tenderé a poner tonalidades oscuras. Por ejemplo, voy a poner la capa sección de este color. Si os fijáis, en la parte inferior aparece un número a ese color que AutoCAD asocia a ese color y tendrá su relativa importancia a la hora de imprimir. De tal manera que todo lo que dibuje en la capa secciones me lo pintará del color 166. Una de las cosas que todavía, ya por suerte menos, pero hay mucha gente que todavía no asocia aquí los grosores a las entidades. Yo os aconsejo que desde un principio vayáis asignando grosores desde el cuadro de diálogo de capa, independientemente que, como veremos en la clase de impresión, también se podrían asociar espesores ahí. Pues, por ejemplo, si yo quisiese que la capa sección estuviese a un espesor de 0,3, pues le daría 0,3. Por ejemplo, si la capa proyección quiero que tenga otro color, pues le doy un color verdáceo, un grosor de, por ejemplo, 0,13. Y por ejemplo, la capa líneas auxiliares le vamos a dar un color naranja o un poquito más oscuro. Un tipo de línea pues mucho más fino, 0,05. Y un tipo de línea a trazos. En el momento que queráis dar un tipo de línea a una determinada capa, pues en la columna de tipo de línea pincharemos en la opción que viene por defecto, que es continuos, y AutoCAD solo carga por defecto un tipo de línea, que es el tipo de línea continua. En el momento que queráis cargar de su biblioteca más tipos de líneas, lo único que tendréis que hacer es darle al botón cargar, apareciendo en estos instantes todos y cada uno de los tipos de líneas que tiene AutoCAD. Consejo, de momento y hasta nuevo aviso, yo os aconsejo que os carguéis fundamentalmente tres. De momento, una que se llama puntos, con la tecla control la mantengo pulsada para no deseleccionar puntos, trazo y puntos, y por ejemplo trazos, y acepto. El hecho de que hayáis cargado los tipos de líneas no implica que se lo hayáis asociado a la capa, por lo tanto el siguiente paso será seleccionar el tipo de línea que quiero asociar a la capa líneas auxiliares, de tal manera que todo lo que me dibuje en la capa líneas auxiliares lo pintará del color 32 a trazos y con un espesor de 0,05. Si al cerrar este cuadro de diálogo yo le quiero indicar a AutoCAD que quiero ya encontrarme trabajando en la capa líneas auxiliares, tengo dos posibilidades. O bien selecciono la capa y le doy a la casilla de verificación, definir actual, o bien simplemente hago un doble clic. Eso quiere decir que AutoCAD me ha puesto como capa actual líneas auxiliares.
en pura teoría, todo lo que dibuje a partir de ese momento me lo pintará de ese color y a trazos. Pero fijaros en una cosa. Si yo ejecuto la orden línea, pincho y le doy, por ejemplo, una dimensión de 5 unidades, fijaros que inicialmente no me la ha pintado a trazos. No es que no me la haya pintado a trazos, es que no le ha dado tiempo a pintarse a trazos. Y eso pasa mucho cuando las personas trabajan considerando etéreamente la unidad de dibujo en metros. Es decir, la línea sí es discontinua, lo que pasa es que no ha tenido suficiente espacio como para ponerse a trazos. Conclusión. Vamos a abrir un pequeño paréntesis en lo que es control y gestión de capas para solucionar esto, porque hay mucha gente que trabaja considerando etéreamente la unidad de dibujo en metros y los que normalmente trabajan lo que suelen darle características a esta línea y no debe de ser así. En el momento que queramos cambiar las escalas de los tipos de línea, lo podremos hacer directamente desde la base de herramientas de propiedades, los tipos de línea, otro. Y así, inicialmente no va a salir en casa. Voy a pinchar en el botón ocultar detalles para que veáis el cuadro que os saldrá en casa. Un cuadro parecido a este. En ningún momento aparece ninguna opción de cambiar las escalas. En el momento que queréis cambiar las escalas, le pincharemos en el botón detalles, apareciendo dos conceptos fundamentales, que son el factor de escala global y la escala del objeto actual. Pues bien, las modificaciones que hagamos en el factor de escala global afectarán tanto a lo que he dibujado como a lo que voy a dibujar a partir de esos momentos. Es decir, si yo en ese factor de escala global pongo 0,5 y le doy a aceptar, inicialmente no me ha hecho nada porque sigue siendo muy grande. Vamos a bajar, por ejemplo, a 0,1 y acepto. A partir de ese momento, ese tipo de línea ya está a trazo. Ya estaba a trazo, lo que pasa es que no le había dado tiempo. Todo lo que dibuje a partir de ese momento me lo ejecutará con ese factor de escala. En el momento que yo vuelva a variar ese factor de escala, y lo pongo por ejemplo, para que notéis la diferencia, un poquito mayor, me pone todo lo que he dibujado y las nuevas entidades que yo dibuje a partir de ese momento a ese factor de escala. Lo voy a volver a poner a 0,01 y acepto. Por lo tanto, vuelvo a repetir a riesgo de ser pesado. Las modificaciones en el factor de escala global afectan tanto a lo que he dibujado como a lo que voy a dibujar a partir de ese momento. Mientras que las modificaciones en la escala del objeto actual solo afectan a las nuevas entidades de dibujo que genere a partir de ese momento, nunca a lo que ya he dibujado. Por ejemplo, si yo quisiera un tipo de línea que fuese el doble de lo que actualmente tengo, pues pondría 2. Si os dais cuenta, lo que ya he dibujado no ha sido afectado por ese factor de escala, pero las nuevas entidades que yo genere las creará con ese factor de escala. Es decir, modificando la escala del objeto actual, con un solo tipo de línea trazos puedo obtener varias modificando su escala. Y ahora, una vez que hemos explicado esto, pues volvemos a lo que es control y gestión de capas. En el momento que queráis dibujar en otra capa, lo único que tendréis que hacer es desplegar el listado desplegable de capas, y seleccionar el nombre de la capa en la que quiero dibujar. Todo lo que dibuje a partir de ese momento lo dibujará del color, el espesor y el tipo de línea que asigné a la capa. ¿Vale? Si quiero dibujar en la capa sección, desplegamos, pincho en secciones y todo lo que dibuje a partir de ese momento pues pertenecerá a la capa secciones. Pues bien, una vez que tenemos dibujado diferentes elementos en diferentes capas, vamos a pormenorizar los 3 botones o iconos fundamentales, porque este está inactivo en este espacio. Este lo explicaremos en la clase de presentaciones cuando compongamos la lámina,
que significa activar o desactivar una capa, inutilizar, reutilizar una capa o bloquear una capa. Pues bien, empezamos con el primero. Cuando tú desactivas una capa, es decir, apagas el solecito, por ejemplo, de la capa líneas auxiliares, lo que le estás indicando al programa de AutoCAD es que todos los elementos pertenecientes a dicha capa se dejen de visualizar, se dejen de ver. Por lo tanto, si yo pincho ahora en la pantalla, me desaparece todo lo que dibuja en la capa líneas auxiliares. ¿Que quiero volver a visualizarlo? Pues no tendría más que volver a desplegar lista desplegable de capas y encender la bombillita y volver a activarla. ¿De acuerdo? Un fallo típico que tenéis cuando empezáis, que no es fallo, sino simplemente despiste, es desactivar una capa en la que actualmente estáis trabajando. Es decir, si yo despliego el listado desplegable y apago, o desactivo, mejor dicho, la capa líneas auxiliares, la capa en la que actualmente me encuentro, muchas veces, porque os encontráis en esa capa, aparece este cuadro de diálogo. La capa actual está desactivada. Cuando empezáis le dais a aceptar sin querer, empezáis a dibujar otra vez y ya creéis que AutoCAD está fallando, es decir, que no está haciendo esa línea. La línea sí se está haciendo. Lo que pasa es que a medida que se está haciendo se va dejando de ver. Si yo vuelvo a activar esa capa, pues esa línea que inicialmente parecía que no se había hecho, se ha hecho. Por lo tanto, para dejar de ver o volver a ver determinados elementos, estaría la orden desactivar, activar capa, símbolo de la bombillita. Ahora entramos en la eterna quimera del programa de AutoCAD, que es la diferencia entre este símbolo, entre activar e inutilizar una capa. Pues bien, si yo inutilizo una capa, y aquí viene la controversia y por qué todo el mundo no sabe esto, aparentemente visualmente hace lo mismo, es decir, los elementos pertenecientes a dicha capa se dejan de ver, pero va un paso más allá. Si yo vuelvo a reutilizarla, se vuelve a ver. Bien, vamos a ver la diferencia con una orden de AutoCAD que es zoom extensión. ¿Os acordáis de la primera o segunda clase de lo que era un doble clic al roller? Si yo desactivo el símbolo de la bombillita, la capa secciones, y vuelvo y hago una ejecución de zoom extensión mediante un doble clic, el hecho de que la entidad se haya dejado de ver no implica que AutoCAD la siga tomando en cuenta a efectos de zoom extensión, regeneración del dibujo, etc. Si yo vuelvo a activar la capa, si os dais cuenta, a efectos de zoom extensión ha tenido en cuenta dicho elemento. Ahora, si yo lo que hago es inutilizar la capa, lo que le estaríamos indicando al programa de AutoCAD es que todos los elementos pertenecientes a dicha capa no los tome en cuenta a efectos de ningún tipo de orden. Regeneraciones, ocultación de líneas en 3 dimensiones, etc. Es decir, si yo hago ahora un zoom extensión, doble clic al roller o a la rueda de ratón, AutoCAD maximiza la pantalla solo a los elementos de las capas que están reutilizadas. Por lo tanto, el tener clara la diferencia entre uno y otro es fundamental, porque ello implica que si yo inutilizo una capa como información, todos los elementos pertenecientes a una capa que está inutilizada no va al procesador, con lo cual la velocidad de respuesta del ordenador será mucho más rápida. Si yo vuelvo a reutilizarla, aparte de que visualmente se vuelve a ver, la sigue tomando en cuenta. E independientemente que este no sea un curso de 3 dimensiones, y para que tengáis claro el concepto definitivamente, si yo, por ejemplo, en 3 dimensiones, que ahora me importa poco, ¿vale? ¿Cómo estoy haciendo esto? Hago en la capa líneas auxiliares eso y en la capa sección hago un prisma que esté justo encima. En 3 dimensiones existe una orden que se llama oculta, OC Enter, ¿vale? Que hace lo que su propio nombre indica, oculta las líneas. Si yo inicialmente desactivo la capa secciones, ¿de acuerdo? Y vuelvo a repetir un proceso de ocultación de líneas, OC Enter, ¿vale? El elemento se ha dejado de ver, pero a efectos de ocultación de líneas me sigue ocultando esta línea de aquí y esta línea de aquí. Mientras que si yo lo que hago es inutilizarla, se vuelve a dejar de ver, por supuesto, y ahora ejecutamos la orden oculta.
Aparte de dejarse de ver, AutoCAD no lo está tomando en cuenta efectos de ocultación de línea. Por lo tanto, muy importante, tanto el trabajo en bidimensional como el trabajo tridimensional, que entendáis la diferencia entre el icono de desactivar e inutilizar. ¿De acuerdo? Voy a volver a activar o reutilizar, mejor dicho, la capa. Vamos a borrar esto y nos vamos a dar una vista bidimensional. De tal manera que el último icono en cuanto a gestión de capa que nos queda sería el símbolo del candadito, o lo que es lo mismo, bloquear, desbloquear una capa. Cuando tú bloqueas una capa, echas el candadito, lo que le estarías indicando al programa de AutoCAD es que todos los elementos pertenecientes a dicha capa no se pueden modificar. Es decir, no son susceptibles de que se ejecute ninguna orden de modificación. No se podrán borrar, ni siquiera te deja seleccionarlo. Incluso si lo seleccionas con una orden y después le das a la orden copia, te dice que estaba en una capa bloqueada, ¿vale? No se puede hacer nada con ello. El que no se pueda modificar no quiere decir que no se pueda dibujar en una capa que esté bloqueada. Se puede dibujar, pero a medida que se va dibujando, las entidades se van bloqueando. ¿Qué me agiliza esto aparte de lo obvio de no modificar o borrar algo que ya está? Pues me va a agilizar bastante lo que es la selección de objetos. Si yo estoy trabajando con, por ejemplo, las instalaciones eléctricas o de fontanería de una vivienda, lo ideal sería tener bloqueadas todas las capas excepto la que actualmente estoy trabajando. Así cuando tengáis que desplazar instalaciones, fontanerías, etcétera, os estaréis asegurando de no desplazar algo que no debéis. Y por último, en lo que es control y gestión de capas, básico es saber cambiar los elementos de capas de una manera rápida. Cuando tú quieras que una entidad, como por ejemplo estas tres, porque la he hecho con la orden línea, inicialmente quieres que pase de la capa líneas auxiliares a la capa proyección, lo único que tendréis que hacer es de manera rápida seleccionarla, se despliega el listado desplegable de capas y se selecciona la capa, el nombre de la capa a la cual quiero que pertenezca. Para quitar lo que en AutoCAD se denominan los pinzamientos, le damos a la tecla de escape. Por lo tanto, directamente estos elementos ya pertenecerán a la capa proyecciones y adquirirán las características de la capa en la cual la estoy insertando. Y por último, hay veces que no me interesa cambiar una entidad de capa, un elemento de capa, sino simplemente cambiarle sus propiedades de color, tipo de línea, etcétera, que tengan unas características diferentes a la que le he asociado a la capa. Como por ejemplo, si yo quisiese que esto perteneciese a la capa sección, siguiese perteneciendo a la capa sección, pero me interesa tener o que esté a trazos, pues se selecciona y ya directamente está a trazo. Y eso lo podréis hacer tanto con el color como con el grosor. A partir de aquí, ya en los próximos capítulos, en las próximas clases, lo que abordaremos directamente es todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy, lo ejecutaremos sobre la práctica de una vivienda. Pues bien, de momento finalizamos la clase de hoy e iremos profundizando un poquito más en la clase de la vivienda.